Hola, ¿cómo están? Estamos continuando en esta feria de Vinexpo en Madrid. En esta oportunidad tengo a la empresa Think Project. Tengo acá un gran representante de la industria BIM en España, el cual se llama Andrew. Andrew, bienvenido a esta transmisión. Andrew, cuéntanos en 2 o 3 palabras, ¿qué es Think Project? Think Project es un ecosistema de soluciones en la nube que pretende dar servicio a aquellas empresas que necesitan gestionar proyectos desde su concepto inicial, durante la fase de diseño y finalmente cuando se construye y se entrega, para que posteriormente se pueda mantener y explotar el activo que resulta al final, el famoso gemelo digital. Excelente. Ahora, cuando hablamos de gemelo digital, hablamos inclusive, muchas personas dirán, es muy lejano, ¿cómo hago para estar yo ahí? Tengo que empezar por algo, ¿por dónde empiezo? Porque claro, un gemelo digital implica inclusive hablar de Internet de las cosas para que el modelo comunique. Entonces, ¿cómo llegamos a ese gemelo digital al día de hoy? Claro. ¿Es un camino largo, pedroso, empinado? ¿Cómo lo ves, Andrew? No es un camino tan difícil, que es más bien un camino de metodología, y si se sigue una metodología apropiada no es muy difícil de conseguir. Lo que sí ocurre es que hay un clash cultural en que la gente tiene su forma de hacer y que les cuesta mucho cambiar de sus hábitos, igual que el miedo de lo desconocido. En el caso de Think Project se permite esa entrada de datos, que es la continuidad de todo el proyecto, que finalmente nos va a dar ese famoso gemelo digital. Pero para poder hacer esto se necesitan también los medios y los mecanismos para que se puedan añadir más información a ese proyecto inicial de diseño. Posteriormente, cuando ya trabajamos en él, bien sea en la fase de diseño o de construcción, permitiremos a otros agentes de una forma controlada para que añadan información y que al final esa base relacional de datos verdaderamente se convierta en un gemelo digital, incluyendo el IoT de las cosas. Excelente. Bien, como lo comentó Andrew, necesitamos tener una metodología, no es solamente entrar porque queremos entrar, porque es la moda, y es ahí un poco donde Digital Bricks acompaña un plan estratégico de implementación BIM. Como la mayoría sabe y me sigue, hemos realizado un plan estratégico de implementación BIM para el país, para el Perú. Entonces, una vez que tienes un plan, es ahí donde podemos incorporar diversas tecnologías. Correcto. Desde la fase de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento. Cuéntanos, Andrew, ¿cuáles crees tú que son las barreras al día de hoy para incorporar ciertas tecnologías, en este caso un Think Project, en proyectos de construcción o de ingeniería? ¿Cuál crees tú, de acuerdo a los años de experiencia que tienes en el mercado internacional, que ves tú y que más se repite? Normalmente el factor más común es el factor humano y desgraciadamente la cultura. Es decir, si tú no tienes otra manera de hacer las cosas o crees que lo que haces está bien y no te atreves a hacer una comparación inicial para ver si verdaderamente lo que haces es correcto, pues esa es la primera traba que yo veo más importante. Fíjate, el plan económico no es tal. Lo que sí es verdad es saber medir los KPIs de forma que al final de un proyecto hagamos una forma de mirarnos hacia adentro y ser honestos, decir, bueno, ¿qué hemos conseguido al final de esto? Finalmente se ha conseguido mejores tiempos, hemos evitado problemas en obra, hay mejor seguridad en obra, tenemos más datos de que de otra manera los tendríamos, son más dinámicos, están actualizados, y eso es lo que verdaderamente va a medir el poder entrar en una obra de este estilo, es decir, en una utilización de esta plataforma. Lo importante es que alguien les sepa dirigir inicialmente para que se convierta en un estándar de actuación dentro de esa empresa y que todos los proyectos subsecuentes salgan con esa metodología y ese estándar. Definitivamente, los puntos sobre las IES, tomen nota, igual lo van a volver a ver este tipo de video. Andrew, ¿en qué tipo de proyectos participan ustedes? ¿Son proyectos mixtos o están especializados en algún tipo de infraestructura? Cuéntanos un poco, Think Project, cómo participa en los proyectos, ¿no? Bien, Think Project es una base universal para cualquier proyecto, da igual la tipología o el tipo de proyecto que tengamos. Es decir, podemos tener infraestructuras como una carretera, en el caso, por ejemplo, de SACIR, que está haciendo una carretera en Brasil, o podemos tener el CERN en Francia, que se utilizó también, digamos, en este caso Think Project, para hacer ese trabajo, o hasta, digamos, la sede principal de la OTAN, que también se hizo en ese sentido. Entonces, no tenemos discriminación. Hay, por ejemplo, la alta velocidad de Inglaterra, también se está haciendo exactamente con Think Project, al igual que un túnel importante de comunicación entre Alemania y Dinamarca. No tenemos, digamos, medidas. Ahora mismo lo más fuerte, quizás diría yo, es la parte energética. Okay.
¿Y cuál crees tú que es el valor diferencial? ¿Cuál es el valor agregado que podrían aportar ustedes? Todos somos diferentes, uno tiene pelo rubio, otro tiene lunar, otro tiene una gran sonrisa. ¿Qué es lo que tiene Think Project que lo hace ver diferente? De nuevo, como hablamos de gente a gente, de humano a humano, el equipo humano dentro de Think Project quizás sería la gran diferencia. Un proyecto que se inicia con nosotros no solamente es una licencia y que tú busques una formación y que luego busques la manera de trabajar, sino que tienes por detrás un respaldo de un equipo que ha creado ese proyecto, que lo ha configurado a medida para esa persona o empresa y que al mismo tiempo lo acompaña durante todo el tiempo. Pero lo más importante es ser flexible y poder meter o sacar o cambiar cosas dentro de este universo para que de verdad dé la solución apropiada a la que lo necesita. Esa es la gran diferencia. Excelente. Cuéntanos, ¿cómo ves el mercado español en términos de BIM? ¿Cómo encuentras su madurez? ¿Cómo encuentras que todas las piezas de este rompecabezas están unidas, están en un solo lugar, los diferentes stakeholders, grupos de interés, el gobierno? Por supuesto. ¿Cuál es tu perspectiva? Muy bien. Yo estuve involucrado en el Comité Técnico BIM de España y fue de las primeras intenciones que tuvo el gobierno español de conseguir que desde el 17 todos los proyectos públicos fueran creados en BIM. Ahora bien, es muy fácil decirlo, más difícil construirlo porque la gente sigue con su forma de trabajo. Muchas veces lo que yo me encuentro es que hay mucho esfuerzo inicial en el diseño, pero luego se aparca el proyecto, se construye y luego se vuelve a traer con un tercero que va a reconstruir lo que ha ocurrido durante la construcción y la entrega, especialmente con lo que se llama la puesta en marcha. Pero vemos también que hay muchas partes del sector privado que sí están exigiendo BIM y lo están consiguiendo. Hay diversos promotores residenciales que ya son capaces de llevarlo de pe a pa. ¿Cuál es el problema que yo veo? En inglés breaks, la parte que se estropea entre la información inicial de un diseño cuando pasa a construcción y cuando pasa después a la operación. Y ahí que nosotros, desde el punto de Think Project, lo que hacemos es cambiar de fase y no entregas de información. Ahí es donde creo que quizás es la dirección que debe de asumir la comunidad BIM en España. Pero BIM no es BIM solo, BIM es información y metodología de cómo obtener esa información. Y creo que estamos avanzando, pero somos todavía unas islas que están actuando mejor que otras, pero debemos de actuar como mercado porque es la mejor forma de ser competitivos en un futuro. Y he hablado en un futuro no muy lejano, 5, 10 años como mucho. Hablamos de islas, hablamos de silos, hay que crear puentes entre estas islas o puentes en los silos para poder verdaderamente unir todos estos puntos que son muy importantes. Por supuesto. ¿Qué novedades nos trae Think Project acá a América Latina, en Europa? ¿Alguna novedad que quieras compartir con nosotros? Sí. De hecho, Think Project está en un proceso de adquisición de nuevas tecnologías para incrementar o hacer su ecosistema más disponible y con más variedad de actuaciones que se van necesitando. Entre ellas, Carnial es la empresa que se ha adquirido últimamente, que reemplaza, digamos, la parte field, es decir, cuando vas a obra, o el entremedias de gestión documental en cuanto a la aplicación de esa gestión documental cuando va en progreso de obra. Y ese ha sido un hallazgo bastante importante porque la tecnología que tiene Carnial es verdaderamente muy avanzada. Claro, son franceses, mis colegas franceses. ¿Cuáles son las expectativas que tienes sobre este salón, sobre este foro de BIM Expo? Bueno, pues curiosamente ya se han acercado diversas empresas a vernos, entre ellas empresas de gestión de proyectos, y también vendrán, por ejemplo, diferentes constructoras que me han prometido que necesitan ver lo que estamos haciendo para que con el equipo que traen vean la diferenciación y quizás empezar a aplicarlo más allá. Vemos mucha posibilidad aquí, no necesariamente de las mamás o los papás que vienen con los niños a coger, diferentes bolsas de información, pero la verdad, esos agentes importantes que suelen ser los promotores, hasta puede ser la administración pública y definitivamente los constructores. Muchísimas gracias, Andrew, por este espacio, por este tiempo. Yo invito a todos siempre, somos actores o somos espectadores, yo los invito a que seamos protagonistas de esta nueva era. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.